Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy tenemos el gusto de tener de invitado un pedazo de creador de contenido. Él es Correfoc y lo podéis encontrar pues, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en algunas redes más, imagino que yo no usaré y desconozco. En YouTube este pedazo de crack ya pasó del 1.000.000 de seguidores. Eso cuando estamos grabando esto, cuando lo escuchéis, pues a saber. Y normalmente pues nos habla de humor, de videojuegos y demás. Primera pregunta, así para entrar en calor, ¿de dónde vino la idea de poner tu nombre al canal, esto de Correfoc? Hola, ¿qué tal, Borja? Pues a ver, el nombre de Correfoc, bueno, evidentemente la gente que es aquí de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, saben que hay unas fiestas, ¿no? Una tradición que son los Correfocs, los correfuegos, ¿no? Que es, pues básicamente, también se le llama demonios, ¿no? Gente que se disfraza de demonios y van tirando fuegos por las calles, carretillas y no sé, está bastante guay, a mí me gusta bastante. Ajá. Entonces, cuando yo llegué a la generación de Xbox 360, que de esto ahora ya por lo menos 15 años o por ahí, sabes que en las consolas te pones un nick, un apodo, ¿no? Sí. Y yo tenía, en la Xbox 360 tenía uno así muy normalito, tenía como mi nombre y tal. Y dije, voy a ponerme algo así más guay. Y se me ocurrió esto de los Correfocs y dije, pues me voy a poner Correfoc. Y lo que empezó como un apodo simplemente para la consola, simplemente para pues, tener un apodo en la consola y cuando juegas online, pues que la gente te conozca por un apodo. Luego ya cuando empecé con TikTok, que me creé la cuenta, ahora yo creo que 3 o 4 años así, pues ya seguí con el mismo nombre y digo, pues me voy a poner Correfoc. Y por eso. Y ahí nació la leyenda, ¿no? Yo le he invitado hoy a este crack para hablar de juegos, pero sobre todo para hablar de juegos basados en hechos históricos, que de esto hablamos en el podcast, ¿no? ¿Tú crees que podemos aprender historia con algunos videojuegos? Sí, a ver, a mí me gustan mucho los videojuegos y me gusta mucho la historia también. O sea, yo siempre, desde el instituto, que ya empiezas a dar historia de forma más seria, siempre me ha gustado mucho, es una asignatura de las que más me ha gustado. Y eso que tengo muy mala memoria, O sea, yo para las fechas y todo eso siempre se me ha dado muy mal. Lo que pasa es que yo me lo aprendía como un cuento, me memorizaba yo ahí, me montaba mi película en mi cabeza, mi cuento de hadas y luego lo contaba a mi manera, ¿sabes? Era mi manera y sacaba buenas notas. Y no sé si a ti te pasa eso, tú tienes alumnos de historia, ¿no? Claro. No sé si tú notas cuando te meten, o sea, todo literal, que te empiezan a meter fechas, todo de forma muy literal, o cuando están pensándolo y escribiéndolo. Claro, se nota mogollón porque a veces la pregunta que tú haces está jugando con comparar cosas, en plan, ellos han estudiado la Primera Guerra Mundial y se han estudiado por otro lado la Segunda. Y de repente tú le haces una pregunta de comparar cómo fue el campo de batalla tal y cual. Y entonces es cuando notas el que ha comprendido más o menos, como tú dices, en su cabeza, porque todos hacemos eso. Y luego notas el que se ha aprendido las cosas de memoria y lo responde en plan, por un lado una cosa y por otro lado otra cosa. La forma que tienes tú de aprender es la buena, porque al final es comprender con tus recursos. Memorizar es memorizar, claro. Claro. Pues bueno, pues yo soy de esos, yo soy de soltar el rollo a mi manera. Y siempre me ha ido bien, siempre me ha ido bien de esa manera. Y bueno, y con los videojuegos yo creo que el gran punto de inflexión que hubo fue, luego hablaremos si quieres de videojuegos en concreto, pero bueno, yo creo que con Assassin's Creed es la gran saga histórica, basada en historia. Ajá. Pero bueno, me preguntabas que si se puede aprender historia, yo creo que sí. O sea, yo creo que en general con los videojuegos se puede aprender un poco de todo. Y te digo, o sea, no solo historia. Que historia, ahora hablaremos, pero por ejemplo, psicomotricidad, pues bueno, hay aparatos, accesorios como, no sé si los conoces, el Kinect, sí, la Nintendo Wii, que está seguro que la conoces, pues la tenía todo el mundo, claro. Con el mandito, el Move de PlayStation, la realidad virtual, o sea, son accesorios que están dentro del sector de los videojuegos y que te permiten
incluso adaptándolo, porque el Kinect se ha adaptado en PC a muchas historias, incluso para movidas médicas y investigación de muchos tipos. Y al final, adaptando esta tecnología que nació en los videojuegos, se pueden hacer muchísimas cosas, se puede hacer terapia, se puede hacer de todo. Luego, tema reflejos. Los reflejos, los típicos jueguecitos, seguro que habrás jugado alguna vez. Estos jueguecitos que son de navecitas, que te disparan un montón de balas. Claro, los míticos, es muy ochentero eso, claro. Sí, que los habrás jugado los recreativos de toda la vida, de los años 80, 90. Pues esos juegos eran reflejos puros. Yo, por ejemplo, cuando voy a renovarme el carnet de conducir, que sabes que te ponen ahí en un aparato que tienes que ir por un caminito y no salirte y tal, a mí siempre me sale muy bien. Y la última vez que fui me dijo la chica, ¿lo has hecho perfecto? Digo, ya, es que juego videojuegos. Y me dijo, se nota, tal. No sé, luego pensamiento deductivo, lógica, por ejemplo, con juegos de puzzle, aventuras gráficas. O sea, pienso que se aprenden muchas cosas con los videojuegos, incluso idiomas. Yo he aprendido mogollón de inglés, mogollón de francés, gracias a los videojuegos. Ahora, hoy en día, se traducen no sé, el 95% de los juegos se traducen. Pero antiguamente no se traducían. Tú imagino que más o menos de la época que eres, pues Ocarina of Time lo recordarás, ¿no? Sí, hombre, en inglés. De hecho, el original primero venía con un libro para traducir los diálogos. Exacto. Pues yo lo tengo todavía, tengo el libro ese de la traducción, que era horroroso porque era un caos, era imposible encontrar los textos ahí. Y yo al final lo que hice fue, me lo puse en francés, porque para mí el francés me era más familiar y más cómodo, y aprendí mogollón de francés con este juego, y con otros juegos aprendí un montón de inglés. Aprendes cultura general de muchas cosas, no sé, yo creo que sí que se aprende mucho con los videojuegos. Creo que tienen un estigma que todavía perdura y que creo que hay que acabar con él. Y historia, pues también, te decía antes del Assassin's Creed, que es, cuando piensas en historia, es el primer juego que te viene a la cabeza. El Assassin's Creed tiene un modo exploración, que consiste básicamente, o sea, no es jugar, es como un modo, ¿cómo te diría yo? Como pasearte por Alejandría, por ejemplo. Ajá. ¿Vale? Y tú te vas paseando por Alejandría, vas viendo la recreación de los diferentes monumentos, del faro de Alejandría, de no sé qué, y te van saliendo como descripciones históricas muy detalladas de, bueno, este es el faro de Alejandría, se construyó en tal año, a día de hoy no existe porque no sé qué, no sé cuánto, y te lo van explicando súper bien. Entonces me parece brutal. Claro, sí, ahí es una inmersión muy buena. Que luego es verdad que, claro, a veces hay mucho estigma también, porque yo creo que hay gente muy purista que te salta con que al final son juegos basados en hechos históricos, pero que tienen imprecisiones. Pues obvio, ¿no? O sea, es lógico. Es claro. Igual que las series, igual que las películas, pero también tienen muchas cosas que se aprenden muy interesantes. Sí, mira, te pongo un ejemplo. También en este juego, en Assassin's Creed, hubo una entrega que salió, que estaba ambientada en la Revolución Francesa, y aquí salía la Catedral de Notre Dame, y la recrearon tan bien, con tanto detalle. O sea, usaron mapas, fueron a visitar la catedral, o sea, la recrearon uno a uno, tal cual, en tamaño y en todo. Y te acordarás que se quemó la catedral. Pues sí. Para la restauración de la catedral le pidieron a Ubisoft, que es la desarrolladora del juego, ayuda con este juego, porque la habían recreado tan bien que les servía para ver ciertas cosas a la hora de restaurarla. O sea, es que es muy loco. Muy loco, sí. No lo sabía. Yo es que no soy muy... Del Assassin's Creed no he sido nunca jugador, la verdad. O sea, no es que sea muy fan, es que no he jugado básicamente nunca. Entonces de ese no te sé decir nada. Oye, ¿y más juegos que te gusten a ti basados en hechos históricos? ¿Cuáles nos podrías decir? Pues mira, por ejemplo, uno de los... Hay un montón, en realidad. Bueno, todos los Assassin's Creed, desde el 1 hasta la actualidad, están recreados cada uno de ellos en una época distinta. Por ejemplo, el primer Assassin's Creed que lo petó, que a mí me gustó mucho, estaba ambientado en la Tercera Cruzada sobre el siglo XII,
que, bueno, luchando contra los templarios, tú eres un asesino en esta saga de videojuegos y, bueno, pues luchabas contra los templarios, pues, bueno, una serie de historias que ahí ya metían ficción, evidentemente, pero bueno, visitabas lugares súper guapos, ibas a Acra, ibas a Jerusalén, ¿sabes? A la antigua Jerusalén, y la verdad que te impactaba mogollón porque tú ibas en el juego... porque no te recreaban solo la ciudad, te recreaban todos los alrededores. Entonces tú ibas montado a caballo por mitad del campo y de repente empezabas a bajar una colina y te veías al fondo toda la ciudad de Jerusalén. Y ya con una potencia gráfica que ya se podían hacer cosas muy chulas. Y lo que te digo, luego entrabas en la ciudad y había lugares recreados que además Ubisoft se molesta en que tú te acercas a ese lugar y te pone un cartelito, le das a leer y te explica, pues esto es el muro de las lamentaciones de no sé qué, de no sé cuánto. Qué guapo. Y está muy guay. Está muy guay. Luego, bueno, no sé si yo te voy diciendo juegos. Claro. Mira, luego es que claro, me voy a centrar mucho en Assassin's Creed porque es que cada juego es una época y es maravilloso. Assassin's Creed 2... pasas de esa época al Renacimiento italiano, que también es una época súper interesante y salen incluso personajes históricos, sale Da Vinci, pillas el invento este de Da Vinci de las salas y puedes planear y tal, y está muy guay. Luego en el 3 ya se fueron a la Revolución Americana, que este ya no me gustó a mí tanto. En este Assassin's Creed yo ya dejé un poco la saga de lado. Y luego en el 4, este era quizá menos histórico porque este se centraron más en el rollo de los piratas y todo esto, pero luego en el Unity, que es el que te he comentado antes, que ya era la Revolución Francesa, ya cambiamos de generación a PlayStation 4, Xbox One, ya era una potencia gráfica bastante mayor. Y aquí ya recrearon París de una forma brutal. O sea, era un París inmenso, casi 1-1, un mogollón de gente por la calle, ya te digo, recreados monumentos, catedrales, todo. Iba a decir la Torre Eiffel, pero la Torre Eiffel no estaba construida entonces. Claro. No sé, muy, muy guay. Luego hay otro, voy a ir un poco más rápido. Luego está el Syndicate, Assassin's Creed Syndicate, que este es en la Revolución Industrial de Londres, que también está muy guay. De ahí saltamos al Origins, que es en Egipto, que este es uno de mis favoritos porque es lo que te decía antes de Alejandría. O sea, llegas a una ciudad inmensa, ves un faro, claro, si no me equivoco, el faro de Alejandría es una de las maravillas estas que ya no existen, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, una de las maravillas estas que ya no existen, que tal. Y claro, de repente verlo ahí recreado, ves las pirámides de Egipto súper bien hechas, además las ves con la puntita esta dorada que tienen arriba. Ahora no la tienen, pero bueno, antiguamente tenían eso como dorado, ¿no? Y no sé, las puedes escalar, no sé, a mí me flipó este juego, la verdad. Y bueno, luego hay otro que es sobre los vikingos, que este no me gustó a mí nada. Un Assassin's Creed sobre los vikingos también. Sí, Valhalla se llama. A mí no me terminó porque, bueno, a mí los vikingos no es una mitología así que me llame mucho. Ya. Y bueno, en cuanto a Assassin's Creed, eso, luego hay muchos más juegos. Yo, por ejemplo, cuando era adolescente jugué uno que era Broken Sword, no sé si lo conoces. Me suena mucho, pero ya no recordaba que tenía algo que ver con la historia. A ver, sí, no, es una ficción, pero es una aventura gráfica. Es Broken Sword, la leyenda de los templarios. Lo que pasa es que te metían... En la época. No, la época es la actual. Lo que pasa es que te metían como mucha investigación de objetos que existían. La historia era como que había un culto a un dios maya y no sé qué, entonces ya te empiezan a meter mitología maya y cosas muy chulas. O sea, vas aprendiendo cosas de los mayas, cosas de los templarios y está guay.
A ver, ¿qué más? ¿Qué más juegos te digo? Si a ti se te ocurre alguno también... A ver, yo soy muy friki de los juegos de la saga Civilization. No sé si los conoces. Ah. Son juegos de estrategia y no están basados en ninguna época en concreto y están basados en todas. Quiero decir, es un juego que consiste que tú empiezas como en la edad de piedra, digamos, y son de estos que vas avanzando. Se parece al Age of Empires. Lo único es que está basado digamos, en la historia real de la humanidad. Entonces salen un montón de personajes históricos, salen un montón de maravillas, de edificios famosos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, puedes lanzar la bomba nuclear, puedes ir a la luna, o sea, puedes recrear hitos de la humanidad y el juego consiste un poco en como ir más rápido tu civilización que las otras, ¿no? O sea, puedes ganar así o invadiéndolos y matándolos a todos, que luego suele ser lo más divertido. Pero es un juego fundamentalmente de historia. Sí, yo Civilization lo he probado alguna vez, no he jugado mucho. El que sí que he jugado es el que has dicho, el Age of Empires. Este sí que lo jugué mucho, el 2. Ajá. Y también era muy chulo, era pues eso, ¿no? Al final te coges una civilización, yo qué sé, los romanos, y empiezas ahí empiezas de cero, empiezas a crearte tus murallas, tus casas, y la verdad es que está muy guay. Más que nada porque ves... A ver, no es que sea 100% tal cual como era, o sea, también se toman muchas licencias, pero mola mucho ver cómo vas creando ese imperio romano, cómo vas guerreando con otras civilizaciones, vienen a atacarte, tienes que construir muros para defenderte, está muy guay. Claro, esto es más o menos la misma idea, pero en lugar de estancarte en un momento de la historia, tienes que ir como progresando, como yendo más rápido en el tiempo, ¿no? Y a veces a lo mejor tu civilización se queda en el atraso y tú estás rollo 1500 y los de al lado ya tienen naves espaciales, ¿no? O sea, es un poco claro. este rollo. Y bueno, luego yo te diría, también de hace mucho tiempo, los Call of Duty, el Call of Duty 2, por ejemplo, que era, me parece, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que antes comentábamos, ¿no? Evidentemente no se le puede pedir rigor histórico, pero la inmersión en algunos escenarios de la Segunda Guerra Mundial es brutal. En aquella época se hicieron muchos sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre la Primera, que pues eso, estabas en escenarios de batallas que teóricamente habían pasado de verdad. Sí, de hecho creo que era el que tú comentas, el Call of Duty 2 era de la Segunda Guerra Mundial, pero el Medal of Honor, que no sé si lo recuerdas. Sí, ese lo tenía también. Que el Medal of Honor vino antes que Call of Duty, digamos que Call of Duty lo hizo una gente que venía de hacer los Medal of Honor, hicieron como otro estudio y bueno, como que querían hacerle la competencia a Medal of Honor y mira, al final el que ha triunfado es Call of Duty. Pues había un Medal of Honor de los primeros que recreó el día del desembarco de Normandía. Sí. Y yo recuerdo leer los análisis de este juego en las revistas en aquella época y yo leía como que lo habían recreado súper bien, como que te sentías inmerso en ese momento, que estaba, vamos, muy bien hecho, ¿no? Rollo, lo comparaban con la película esta de Spielberg, la de Salvar al Soldado Ryan. Sí, es eso, te sientes como que tú has sido parte de ese desembarco, ¿no? O sea, realmente está muy... Y entonces ves las dificultades en el juego de aquella operación, ¿no? O sea, está también muy currado. Sí. Yo, ya te digo, yo recuerdo comprarme el juego, de hecho en aquella época, esto a lo mejor hace 20 años, porque era Nintendo GameCube, en aquella época me compré incluso unos altavoces especiales para la consola solo por ese juego, porque yo quería sentir el desembarco de Normandía, quería sentirlo bien. Y realmente impresionaba mucho para aquella época. Hoy en día tecnológicamente eso está muy superado, pero bueno, para aquella época era muy impresionante eso, ¿no? Que tú te veías en primera persona, por ejemplo, dentro de los barcos esos, no sé cómo se llaman, esos barcos que iban 20 en el barco, como una especie de que tienen que llegar a la playa. Sí, eso que iban bajando de ahí de la playa, que se bajaba la cuestecica y ya bajaban y tal. Y tú estás en uno de esos, bajas, no sé qué, de repente
están los nazis ahí esperando en lo alto del monte con metralletas o se empiezan a fusilar, porque eso fue una matanza que flipas. Claro, ellos llegaban ahí a la playa y de repente los nazis ahí en los búnkers disparando con metralletas. Entonces, esa sensación de estar mirando a tu lado y estar viendo a tus compañeros cómo van cayendo uno detrás de otro, no sé, uno con el botiquín curando a otro que está en el suelo, que le falta una pierna, los disparos pasando a tu lado, no sé, era una sensación muy buena, estaba muy bien hecho. Y yo ahí me enamoré de los juegos de la Segunda Guerra Mundial, que luego, como tú decías, hubo muchísimos. Hubo un montón, ahora creo que está menos de moda, pero es lo que tú dices, hace como 20 años estaba súper de moda los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque además, no sé por qué la Segunda Guerra Mundial tiene algo, tiene ahí una mística, un algo que gusta mucho a la gente, o sea, ya sea en películas, ya sea en videojuegos, ya sean, no sé, en libros, en documentales y en podcasts. Hay muchísimos podcasts que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es como que gusta mucho, no sé si a la gente le da morbillo, ¿no? Todo lo que pasó, que fue estrambólico, o sea, fue algo que no hay que repetir, por supuesto. Pero, no sé, a la gente le gusta mucho la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y bueno, y es eso. Y en los videojuegos hubo muchos juegos. También estaba Brothers in Arms, que no sé si te sonará. Sí, claro. Brothers in Arms era también Segunda Guerra Mundial, lo único que cogía un aspecto más táctico. Tú ibas con tus compañeros y a lo mejor si delante tenías parapetados un grupo de alemanes, pues tenías que darles órdenes. Tú le decías a tu compañero, venga, tú abrías el mapa y le decías a tu compañero, tú te vas por aquí, tú te vas por la izquierda, tú por la derecha, yo voy a intentar abrir fuego para que tal, y te montabas como tu estrategia, pero luego era un shooter. O sea, estaba muy, muy guapo este juego también. Sí, la mecánica no me convenció mucho, pero sí que lo recuerdo. Y si te preguntase por algún juego que no está basado realmente en hechos históricos, pero en este tipo de hechos podría haber pasado, o sea, esto podría ser historia, ¿no? ¿Se te ocurre alguno de estos? A ver, sí que hay distopías, juegos, por ejemplo, nos hemos dejado juegos históricos interesantes, ¿eh? Claro. Si quieres te digo así brevemente, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, que es del lejano oeste americano. Ah, y ese es histórico también. Sí, no, claro, esto, a ver, histórico reciente, quiero decir, es del lejano oeste, pero claro, tú eres un vaquero que vas por ahí por el lejano oeste y está todo recreado a nivel, o sea, loco, a nivel muy loco. Que a lo mejor vas por un camino, ves a un tío que se está construyendo una casa de madera y luego a las 10 horas vuelves a pasar por ahí y ves que se la ha terminado de construir, ¿sabes? Joder. O sea, no sé, cosas muy locas. Luego hay un juego de la Primera Guerra Mundial muy chulo de Ubisoft que se llama Valiant Hearts, que lo recomiendo desde aquí, y de hecho hace poco han sacado un remaster. Y así por decir rápidamente alguno más, el Mafia. Esto ya es historia más actual, esto ya es de la década de 1930 y tal, pero bueno, que cuenta un poco el Estados Unidos de la época de la mafia, ¿no? De la mafia italiana que llegó allí a Nueva York y todo esto. Y el Ghost of Tsushima, no sé si a ti te gusta la historia japonesa. No sé mucho de ella, no porque no me guste ni nada, sino no la conozco mucho. Pues Ghost of Tsushima es un videojuego que está ambientado en la isla de Tsushima, que es una isla japonesa, en la época en la que los mongoles invadieron Japón, más o menos sobre el siglo XIII, si no me equivoco. Y nada, y al final en el juego tú eres un samurái y tienes que luchar contra la invasión mongola, que esto es algo que ocurrió realmente y además está recreado a nivel gráfico de forma muy loca. Ese creo que te vi un vídeo que hiciste el otro día de ese juego, ahora que lo comentas. Te vi jugando con un samurái y yo digo, debe de ser este. Sí, de todas formas, últimamente están saliendo muchos juegos de samuráis, también te lo digo, ¿eh?
pero sí, he hecho vídeos de este juego. Y luego lo que me preguntabas de las distopías, de que pudo ser y no pudo ser, hay varios. A mí uno que me gusta mucho es el Wolfenstein, que Sí, muy mítico. este es un clásico, este es de la época de Doom. Y básicamente es un shooter contra nazis también, pero con, sobre todo los modernos, porque han salido también actuales, te genera una realidad alternativa. O sea, es una realidad en la que los nazis ganaron, ocuparon América, o sea, ocuparon Estados Unidos, que creo que también hay una serie sobre esto. The Men of the Castle se llama. Sí. Pues este videojuego va de eso, que los nazis llegan a América y es una realidad alternativa de después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues tú eres un tío que luchas contra ellos y claro, ya están como tecnológicamente mucho más avanzados, hay robots, hay una serie de cosas muy chulas, la verdad. Más juegos, uno muy llamativo, que a mí me gusta mucho, es Fallout. No sé si conoces, ahora ha salido una serie de Fallout. Hombre, claro, yo conozco también la versión más cutrecilla, los del móvil, que está muy entretenido, sí. Sí, salió en móvil, salió uno que era como de gestionar tu búnker o algo así. Eso es. Pues los juegos de Fallout, en concreto el 4, bueno, todos los juegos de Fallout es que es una guerra nuclear, se va toda la mierda. Y bueno, pues lo que a mí me llama mucho la atención de estos juegos es que en realidad, aunque estás en el futuro, porque estás a lo mejor en el año 2200, por decirte año, en realidad la tecnología es como que se ha quedado anclada en los años 50, pero avanzado, ¿sabes? O sea, la estética es de una tecnología de los años 50, la estética, no solo la estética, la cultura, la típica cultura estadounidense, los restaurantes, todo tiene estética de los años 50, pero en realidad estás en el año 2200, hay robots, ¿sabes? Y mola mucho ese contraste. Y pues a ver, más juegos, te puedo decir también BioShock, no sé si lo conoces. Sí, parecido el rollo al Fallout también, ¿no? Sí, BioShock, bueno, el 1 y el 3 son muy diferentes, pero la idea básicamente de BioShock es que tú llegas a una ciudad submarina que se llama Rapture en los años 1960 y bueno, ahí es como que han intentado crear una utopía, han intentado crear la ciudad perfecta y mola porque es un juego que mete mucho trasfondo político, filosófico, histórico y la verdad es que está muy bien en ese sentido. Porque, bueno, es como que un refugio utópico libre de restricciones del gobierno, que hoy en día pues todas estas cosas están muy en boga. Es un juego muy actual, parece que no, ya tiene sus años, pero es un juego muy actual y bueno, yo lo recomiendo mucho. Y otro que me gustó, te voy a decir otro que me gustó, que salió hace poco, el último ya, Atomic Heart, que este está ambientado es como una versión alternativa de la Unión Soviética. En 1950, donde la tecnología ha avanzado muchísimo y entonces se ha creado como una sociedad perfecta. Lo que pasa es que bueno, llega un momento como que los robots se vuelven en contra de la gente y tal y se lía parda, pero mola mucho por eso, ¿no? Porque es una visión alternativa de la Unión Soviética. En la que todo salió bien. En la que la Unión Soviética avanzó muchísimo más a nivel de sociedad, a nivel de tecnología, pero al final todo se va al traste. Podría haber. Y hay muchos más, hay muchos más. Lo que pasa es que, bueno, te digo esto por no ponerte una lista aquí gigante, inmensa. Claro. A ver, yo como profesor de historia sí que he visto que muchos chavales a veces tienen interés por parte de la historia porque han jugado a un juego ¿no? Y ya no solo chavales, sino historiadores. Conozco gente que ha escrito libros incluso porque jugaron al Call of Duty 2 o cosas de estas, ¿no? Sí. Claro,
yo tengo compañeros pues más mayores, etcétera, que a veces también lo que defienden es que estas recreaciones a veces no tienen rigor histórico, ¿no? Pues lo que hablábamos, que si el Wolfenstein, etcétera, etcétera. Pero claro, yo creo que a lo mejor lo interesante es que el juego pues, sea entretenido, que a la gente le guste, y ya a lo mejor luego tú te interesas por los hechos reales, porque yo creo que el jugador sabe lo que es historia y lo que es una recreación, lógicamente. ¿Tú qué crees que piensan los gamers de los juegos basados en hechos históricos? A ver, yo creo que en general son juegos que gustan bastante. Como tú decías, por ejemplo, aquí creo que estamos un poco al mismo nivel que en el cine. O sea, tú te vas al cine, hay películas históricas muy buenas que tienen mucho rigor histórico, pero también hay otras que no tienen tanto rigor histórico, que es la premisa, la cogen de una época histórica, pero luego ancha Castilla, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, hubo mucha polémica hace poco con el biopic de Napoleón. Sí, no la he visto, pero escuché incluso quejas de Francia. Sí, claro, es que había mucha gente que... A mí me gustó la película, yo la vi, me gustó, pero claro, hay una escena en la que sale Napoleón bombardeando las pirámides. Entonces, claro, la gente, los historiadores decían, joder, Napoleón nunca bombardeó las pirámides, ¿sabes? Claro. O sea, nunca usó artillería contra las pirámides. Entonces, a ver, yo entiendo que estos son licencias creativas que tú a la hora de hacer una película no estás haciendo un documental, estás haciendo una película. Si tú quieres rigor histórico, haces un documental, pero si estás haciendo una película, estás intentando entretener a la gente. Y además tampoco tiene por qué darse error. Quiero decir, en ningún momento este tipo de películas te quieren decir o te quieren vender la idea de que esa fue la realidad. Es decir, son basadas en, digamos. Claro, al final es coger una premisa y basarte en eso para hacer una visión libre de algo. Yo qué sé, es como cuando Walt Disney coge cuentos de toda la vida de no sé qué país, coge un cuento y lo adapta. Claro. No tiene nada que ver los 7 enanitos de Walt Disney con el cuento original, por decir algo. Claro. Entonces los videojuegos yo creo que es lo mismo. Al final es un lienzo en blanco, no pretende ser un documental, no pretende ser estudiado en las escuelas, simplemente pues es divertir con una base que, como tú decías, puede hacer que la gente luego se interese por esa época histórica, porque a mí me ha pasado de decir, hostia, mira esto que interesante que sale en este juego, es algo que yo a lo mejor no termino de controlar porque no lo he estudiado bien, porque tal, pero me da curiosidad y yo luego me he metido en internet a investigar sobre ese hecho, ¿sabes? Claro. A mí, por ejemplo, yo explico historia, pero siglo XIX y XX, y recuerdo que vi la serie en Amazon Prime de Sin Límites, creo que se llama, que cuenta la historia de Magallanes y Elcano. Y tiene, a ver, no son fallos históricos, porque ellos no han fallado en nada, son conscientes de que eso no sucede, ¿no? Tiene cosas que no pasan en la realidad, ¿no? Y conozco gente que ha sido muy crítica con esto, pero ¿qué quieres que te diga? Gracias a, por ejemplo, la serie, yo luego he profundizado mucho más en esto, ¿no? Igual que podría haber pasado con un videojuego, que es lo que estamos hablando hoy. Para mí es muy interesante eso, que tú juegues a un juego y luego te despierta el interés por aprender de esa cuestión histórica. Claro, es que es eso, al final, si quiero rigor me cojo un libro de historia, ¿sabes? Claro. Y me lo leo. ¿Cuántos chavales habrán que no se han interesado por los nazis o por la Unión Soviética? Porque es lo que más suele llamar la atención, casi nadie se interesa por el ejército británico. Claro. ¿Cuántos no habrán que se han interesado por eso a partir de un videojuego? Mogollón. Sí, claro. O sea que sí, yo ya te digo, yo creo que no hay que ponerse muy tiquismiquis con esto. Al final son productos que sí que son culturales, pero son ficción. O sea, hay que tomarlo como tal. Y es para divertirte. Si tú coges... Es que, claro, si tú no te tomas esas licencias creativas, a lo mejor luego el videojuego, si tú lo haces muy tal cual pasó, a lo mejor es un coñazo. Es que muchas veces la historia a lo mejor es más aburrida que... ¿sabes? Sí. Entonces, tú tienes que contar algo, estás contando una historia. Hay aspectos de la historia. El otro día hacía un capítulo sobre el asesinato de Carrero Blanco
Y bueno, la idea es que hay ahí todo un ¿y si hubiese pasado esto? Y es lo que tú dices, y si luego coges la historia oficial es mucho más coñazo y aburrido que eso es lo que da para fantasear, digamos, ¿no? Claro, muchas veces se especula, ¿no? Pues podía haber pasado esto, podía haber pasado lo otro, podía haber sido de esta manera. Luego a lo mejor la realidad, pues mira, pues llegaron ahí, pusieron la bomba y ya está. Claro, pero las películas que tú te montas en tu cabeza a veces son más entretenidas, ¿no? Claro, sin duda. Yo cuando te iba a meter al podcast, al final hemos hablado de videojuegos que hablan de historia, pero tenía la cosa de hablarte de que también podíamos haber hablado de la historia de los videojuegos, que son dos cosas distintas, ¿no? Como no vamos a hablar de eso, sí que te voy a poner contra la espada y la pared y te voy a decir, oye, tus 5 mejores juegos de la historia, ¿para ti cuáles serían? Pues mira, es que claro, si hablásemos de la historia de los videojuegos tendríamos que hacer como 10 programas, o sea, es que claro. es un tema denso. 5 mejores juegos de la historia para mí. A ver, yo tengo 2 muy claros. Creo que me los estoy viendo venir. Aunque sí, no te conozco suficiente, pero sí, la gente de nuestra edad casi siempre hay 2 que tienen que estar. Sí. A ver, también depende un poco de si tú en la época eras más de PlayStation o eras más de Nintendo o de Sega. Yo es que como soy objetivo voy a tener uno de cada. Pero a ver, a mí 5, te voy a decir algunos, pero claro, o sea, tengo como una lista muy, muy grande y no los tengo ordenados. Tengo 2 en los 2 primeros puestos muy claros, que sería el Zelda Ocarina of Time, que creo que tú también lo jugaste y te gusta, ¿no? Sí, y de hecho me lo volví a pasar en la pandemia, la recreación que tiene la Nintendo 3DS, que le saca unos gráficos muy buenos y da gusto, la verdad. Sí, pues mira, este juego para mí es el... Tú piensas que cuando salió Ocarina of Time estábamos pasando de los juegos en 2 dimensiones a 3 dimensiones, fue un salto brutal ver Zelda por primera vez en 3D, y es el juego que enseñó a todos los demás, porque claro, los desarrolladores en esa época no sabían hacer bien juegos 3D, porque veníamos de una época que todo era 2D, y se intentaban cosas, pero tanto este Ocarina of Time como el segundo que tengo yo en mi top, que es Mario 64, son los 2 juegos que en ese momento de la historia de los videojuegos Nintendo dijo, oye, que los juegos en 3 dimensiones se hacen de esta manera. Los plataformas 3D se hacen como Mario 64 y las aventuras 3D se hacen como Zelda Ocarina of Time. Y metieron mecánicas de juego que no existían, que a día de hoy las usa el 95% de los juegos. Por ejemplo, en Ocarina of Time, cuando tú jugabas con el mando original, el botón Z que estaba debajo del mando, eso se llamaba Z-targeting, y consistía en tú mantenías apretado y automáticamente tu personaje se quedaba fijo en el enemigo. ¿Por qué? Porque al estar en un mundo 3D, tú al moverte, la cámara giraba alrededor del enemigo mientras tú pulsabas ese botón. Antes de que esto se inventase era muy caótico, porque la cámara iba para donde quería, el enemigo se te perdía, no lo veías, te pegaba, te mataba y estaba muy mal hecho. Y esto lo usan a día de hoy todos los juegos. Y esto lo hizo Ocarina of Time por primera vez, entre otras muchas cosas. Así que para mí, ya te digo, Mario 64 y Ocarina of Time son indiscutibles. No me esperaba el Mario, no me lo esperaba el segundo, ¿eh? No te lo esperabas. Pero sí que es verdad que objetivamente tú coges, por ejemplo, el Odyssey, el de la Switch, y o sea, es como un Mario 64 muy mejorado en gráficos, pero las mecánicas son muy similares. O sea, básicamente claro, es una mejora de gráficos. Mira, como el ejemplo que te he puesto con el Ocarina, Mario hizo algo muy parecido y casi que igual o más importante. En aquella época, antes que Mario 64, en PlayStation ya empezaron a salir algunas plataformas 3D, pero no se jugaban bien del todo, por lo que te digo, no se sabían hacer bien todavía. Y Mario 64 lo que hizo fue decirle al jugador, mira,
Primero, en el mando te vamos a poner unos botones que son exclusivamente para mover la cámara, que son unos botoncitos amarillos que tenía, que esto no lo hacía ninguna otra consola. Entonces ellos ya pensaron, vale, para los juegos en 3D vamos a poner unos botones especiales para mover la cámara y además dentro del juego de Mario 64 vamos a meter un personaje que va a ser la cámara. Sí. O sea, la cámara es un personaje. Que va en una tortuga, que va en una nube, sí, con una caña de pescar. Claro, es la tortuguita, el lakitu que va con la nube, creo que va con una caña de pescar y una cámara así en la caña de pescar. Entonces tú en realidad lo que estás moviendo es el personaje este. Y Nintendo consiguió que un juego en 3D no fuera caótico y se manejase la cámara bien. Entonces yo le doy mucho valor a eso y además porque lo viví en la época y me explotó la cabeza. Sí. Y luego, pues a ver, te voy a decir otros 3, pues me has preguntado 5, pero estos ya te podría decir, si me preguntas en otro momento te puedo decir otros, ¿sabes? Claro, así somos todos. Claro, entonces mira, te voy a decir el de las of Us 2, no sé si sabes cuál es, que ahora ha salido una serie. Sí, claro. Yo lo jugué muy tardío porque lo han remasterizado tantas veces. Sí, pues para mí The Last of Us 2 es un videojuego muy necesario para equiparar el videojuego a otros artes como puede ser el cine. Porque es un videojuego que se toma muy en serio, tanto a nivel de mecánicas, de narrativa, sobre todo la narrativa de este juego es muy potente, es una película, es una serie, o sea, realmente pasan cosas en ese juego, que no quiero hacer spoilers, pero pasan cosas y te hace sentir cosas que solo lo consiguen las mejores películas. O sea, de empezar amando un personaje y al final del juego odias a ese personaje, y al revés, otro personaje que lo odias y luego acabas entendiendo por qué ese personaje es así. Cosas, o sea, emocionarte, cosas... sientes unas emociones con ese juego que no las consigues con casi ningún juego y creo que es muy necesario el decir, oye, mira, esto es un videojuego, pero estamos al mismo nivel que cualquier otro arte, ¿sabes? Y bueno, luego ya por nostalgia te diría Sonic, porque yo también soy muy seguero. Ajá. Y para mí Sonic es, yo qué sé, en aquellos años, en los años 90, Sonic se inventó básicamente para hacerle la competencia a Mario. O sea, claro. Nintendo estaba triunfando mogollón con Mario y Sega llegó y dijo, necesitamos un personaje que le haga competencia a Mario y podamos vender consolas como Nintendo. Y se inventaron una sola. Yo fíjate que para mí, si hubiese metido uno de la Mega Drive, me habría tirado más por el Street of Rage 2, posiblemente. Me parece como también más vigente, como más jugable hoy en día. Pues Sonic se juega muy bien también, a día de hoy. Se juega muy bien, pero sí que es verdad que el Street of Rage 2 a mí me flipa, a día de hoy se juega muy bien. O sea, es un juego, yo me lo pasé hace poco, hace, no sé, un par de meses o 3 me lo pasé y se juega muy bien. Sí, pero Sonic por todo lo que significa incluso a día de hoy pues estamos viendo que hay películas de Sonic que tienen un éxito en el cine brutal y es una franquicia y merchandising, hay 1.000 millones de cosas de Sonic y le pasa un poco como Mario, ¿no? Que al final ya es un icono de la cultura popular, ¿no? ¿Quién no conoce a Sonic? ¿Quién no conoce a Mario? ¿Quién no conoce a Mickey Mouse? Es que están al mismo nivel. Y mira, y el último que te diría es Halo y GoldenEye 007, los dos. Wow, el GoldenEye 007 es muy mítico. Lo que pasa es que creo que igual no lo jugó tanta gente. Yo sí que lo jugué, pero... No lo jugó tanta gente porque Nintendo 64 no se vendió muy bien. Pero tanto Halo como GoldenEye 007 para mí, y creo que es así, son los videojuegos shooters que demostraron que en videoconsolas se podía hacer un shooter. O sea, quiero decir, antes de eso, los shooters eran prácticamente juegos exclusivos de PC. O sea, se jugaban en PC con teclado y ratón. Y no se tenía el concepto de que eso no se podía adaptar a un mando y jugarlo bien. Entonces, tanto Halo como GoldenEye 007 lo consiguieron y
y fueron los que marcaron un poco el camino, sobre todo Halo más que GoldenEye, de oye, mira, para controlar un shooter con un mando hay que hacerlo así. Y a partir de ahí, todos los juegos lo hicieron de esa manera. Claro. Pues bueno, un top 5 interesante. Yo comparto casi como la mitad. Sí que yo habría metido a lo mejor un Final Fantasy, que tú no has metido ninguno porque se ve que no te gustará. Seguramente yo habría metido Sí que el me 7, gustan, o uno de estos, porque no sé, me pareció, yo creo que el 7, el 8, el 9, luego ya la cosa. Y luego para mí también los GTA, digamos, de la época del Vice City, el San Andreas y demás, también saltaron una mecánica que luego ha vendido muchísimo, porque siguen haciendo lo mismo pero con muy buenos gráficos, digamos, ¿no? Pero los GTA Sí, también... siempre GTA, pues seguramente será el juego más rentable de la historia. GTA V salió hace más de 10 años y ha salido en PlayStation 3, en PlayStation 4, Sí. en PlayStation 5, el mismo juego. El mismo. Y sigue vendiendo y sigue generando dinero. Es una cosa muy loca. Y el 6, ya veremos, puede romper moldes, porque el tráiler es alucinante. Sí. Y además, GTA tiene una cosa muy chula, que al final GTA... a ver, no es histórico como tal, pero sí que es un juego que te está enseñando lo que es la cultura americana, pero realmente te está haciendo una parodia de la cultura americana, de la sociedad americana. Pues eso, de las bandas, de la cultura de la comida, de la violencia, de las armas, de todo eso es una parodia muy buena, GTA. Ajá. Sí, yo creo que el que más jugué fue el Vice City, entonces ese es otro rollo, es más rollo Johnny Montana, es más ochentero. Sí, ese creo que estaba en los años 70 por ahí, ¿no? Creo. Sí. Más en la Miami, esta canallita de las mafias y todo esto, ¿no? Que es el que van a sacar ahora con buenos gráficos. O sea, basado en la misma ciudad. En Miami. Pero creo que lo van a basar en el Miami nuevo, no en los años 70, me parece. Sí, en el Miami actual, porque además en el tráiler que enseñaron salían como un montón de memes. O sea, lo que han hecho, que, joder, a nivel de marketing, los de GTA son brutales. Han cogido memes actuales de cosas que han pasado en Miami, pues yo qué sé, un señor con un cocodrilo en la piscina. Y han cogido ese meme tal cual y lo han trasladado al juego. Y han llenado el juego de esos memes que ya todo el mundo conoce. Ah, no sabía eso. Y en parte también la pregunta de... Dime. No, que te iba a decir que me habías dicho tú, por ejemplo, Final Fantasy, que a mí me flipa Final Fantasy, pero es lo que te digo, si me preguntas en otro momento te podría haber dicho un Final Fantasy, te podría haber dicho Metal Gear Solid, por ejemplo, en PlayStation 1. Siempre están ahí. El 1 posiblemente también sea como el que más rompe, ¿no? O los Resident Evil, el 1 y el 2 también son brutales. Sí, los Resident Evil, madre mía, el Resident Evil 1, yo recuerdo esa intro en blanco y negro, súper casposa, de tipo película de serie B. Luego cuando te encuentras el primer zombie que está ahí comiéndose un cuerpo y se gira y te mira, bueno, es maravilloso. Y a raíz de estas cosas que hemos hablado, te iba a hacer una pregunta que es de opinión totalmente, ¿no? Y es que, por ejemplo, estamos hablando de Resident Evil. Yo casi, si esta noche me echara una partida en Resident Evil, igual me molaría más jugar al 2, el original, que ponerme a jugar a los nuevos, ¿no? O igual que me he pasado el Zelda Ocarina of Time. Entonces, yo no sé si es que tengo nostalgia o si a lo mejor, digamos que la creatividad tuvo un boom en aquella época de la Play 1, de la Play 2. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que la época dorada de los juegos quizás fue más bien el 97, el 98, o es que soy un viejo? A ver, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Mierda, soy viejo. No te estoy llamando viejo porque yo soy igual de viejo que tú, ¿eh? Pero hay un poco de todo. Por cierto, me hablaba de Resident Evil, no sé si los has jugado, pero sí. Hay 2 remakes del 1 y del 2, juegos actuales del 1 y del 2, que son brutales. ¿Pero remake de verdad con las dinámicas más o menos similares? Sí, es el juego tal cual,
Bueno, el 1 ya salió un remake hace bastantes años y el 2 salió hace a lo mejor 4 o 5 años, el remake. El 1 yo me lo compré en la Switch, un remake, no sé si te refieres a ese, Sí. que está bastante bien. Sí. Y el del 2 sí que no lo he jugado. Pues el del 2 míratelo porque está muy chulo y además es baratillo, a lo mejor a día de hoy está a 15 euros así y está muy guapo. Pero bueno, lo que me preguntabas de si es nostalgia, de la creatividad, hay un poco de todo. Por una parte, yo lo sé porque, bueno, conozco mucha gente que le gustan los videojuegos y conozco mucha gente de nuestra época que solo juega juegos retro. O sea, no le gusta jugar juegos actuales, solo juegan juegos antiguos. Yo soy casi un poco así, ¿eh? O sea, sí que me gustan los juegos actuales, he jugado a los Zelda nuevos, por ejemplo, pero le sigo viendo superioridad a Ocarina of Time, y mira que tiene años. Claro, a ver, ahí ya es que entra el tema de la nostalgia, de los gustos personales, o sea, entran muchas cosas en juego. Pero bueno, que te entiendo porque hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Yo, por contra, soy un poco más del otro lado. O sea, sí que me gusta de vez en cuando coger un juego retro y rejugarlo, pero la mayoría de mi tiempo, a lo mejor el 80 y tanto, 90% de mi tiempo, juego a juego moderno. Porque a mí me gusta el videojuego en general. O sea, yo soy un apasionado, me flipan los videojuegos, me flipa como arte, como cultura, como entretenimiento, como ocio. Y lo disfruto muchísimo pero todo. O sea, desde el juego más adulto, como te decía antes, de The Last of Us 2, que me parece un juego súper necesario, súper adulto a nivel de narrativa, como que luego te cojo el juego más chorra, yo que sé, un Mario Bros. O lo que sea que... yo no creo que sea infantil, pero bueno, está considerado más un juego infantil y te lo disfruto igual. Lo que me decías del tema de la creatividad, sí que es verdad que a día de hoy parece que se está frenando un poco la creatividad, porque cuanto más atrás nos vamos en el tiempo vemos que había más variedad de juegos, más variedad de géneros, de ideas, de nuevas IPs, de nuevos conceptos de juego. Había más variedad en general. A día de hoy yo creo que hay, bueno, yo creo no, hay mucha fritanga, mucho refrito que se suele decir, o sea, mucho remake, mucho remaster, que al final es traer juegos antiguos a la época actual, actualizando un poquito los gráficos. Hay mucha segunda parte, tercera parte, cuarta parte, o sea, no se molestan tanto en crear nuevas IPs. Y esto yo creo que es básicamente, bueno, por dos motivos. Primero porque estamos ahora mismo en una crisis del videojuego brutal, parecida a la que hubo en el año 83. No sé si la conoces, pero bueno, en el año 83... Sí. En el año 83 hubo una crisis muy grande con el tema de Atari, porque Atari... Que en parte fue Nintendo el que solucionó el problema. Sí, porque Atari, bueno, la lió parda, porque, bueno, saturó el mercado con productos muy malos, porque en aquella época los juegos los hacía una sola persona en 2 o 3 meses y, bueno, pues sacaron mucha basura, mucho juego que no había por dónde cogerlo. O sea, ellos lo que querían era ganar dinero. Por ejemplo, con ET pasó, con ET pagaron la licencia que les costó una millonada, cogieron a un tío y le dijeron, tú me puedes hacer un juego de ET en 3 meses, tú solo, y el tipo dijo, pues hombre, me va a costar, pero te lo hago. Y salió una basura de juego, no pudieron vender la cantidad, porque claro, fabricaron muchísimos juegos, no los vendieron y los tuvieron que enterrar en el desierto al final, o sea, una cosa muy loca. Entonces hundieron la industria, luego vino Nintendo, en fin, y la reflotó. Pues actualmente estamos también en una crisis que desde entonces, desde aquella época, no se había visto. Están cerrando empresas, están tirando trabajadores, están, pues lo que decíamos, cada vez menos juegos, menos juegos nuevos, o sea, no arriesgan tanto. Les da mucho miedo arriesgar y cagarla. ¿Por qué? Porque los desarrollos son cada vez más caros. El tiempo que tardas en hacer un juego, pues si antes tardabas 3 años, ahora tardas 4, 5 o 6 años, gastas mucho más dinero y claro,
las empresas piensan, coño, si me voy a gastar, me lo invento, 10 millones de euros en hacer este juego, quiero asegurarme de que los voy a recuperar. Ya no las empresas, sino los inversores, porque al final son empresas que están en bolsa. Claro. Y lo que quieren es recuperar la pasta invertida. Y al final pues dicen, mira, pues en vez de hacer un juego nuevo que no sabemos si a la gente le va a entrar o no le va a entrar, vamos a hacer el Halo de turno, el Uncharted de turno, el Gears of War de turno, pues juegos que ya todos conocemos. Que también tienen la garantía de venta, digamos, ¿no? Es como el otro día subiste tú, me parece que un vídeo de un Zelda nuevo que van a sacar, igual me equivoco, me parece que te lo vi a ti. Sí. Y es eso, en el momento que ves a Link y tal, luego el juego será mejor o peor, pero parece que ya va a vender algo, seguro. Claro, al final pues es eso, tú sacas un Mario y sabes que Mario va a vender, sacas un Sonic y sabes que Sonic va a vender. Sonic, que además hay Sonics muy buenos y Sonics muy malos, o sea, hay Sonics que no hay por dónde cogerlos, pero es un Sonic y va a vender. Entonces, claro, pues las compañías, entre que estamos en un momento que no saben muy bien para dónde tirar, que estamos como en un callejón sin salida, ¿no? Como, vale, tenemos mucha potencia, pero si queremos hacer juegos que se vean muy bien, necesitamos meter mucho dinero y muchos años. Pero esto nos quita creatividad y nos quita poder hacer nuevas propuestas. Y estamos en ese punto que no sabemos para dónde va a tirar la cosa. Claro. Y entonces, pues mucha gente lo que hace es eso, tirar de nostalgia y dice, pues me voy y juego a lo de toda la vida. Y ya está. Ahí estoy yo. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias por tu ratito. Y la gente que nos está escuchando, pues decirle que, insisto, él es Correfoc y podéis verle hablando de videojuegos y de humor en Instagram, en TikTok, en YouTube y posiblemente en otros sitios que desconozco, pero ahí le encontráis seguro. Pues sí, ahí estamos básicamente en esas tres, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Estará un poco menos serio, ¿eh? Ahí tiene un flow distinto, ¿eh? Hasta la voz, hasta le cambia la voz. Sí. Aquí me he puesto un poco más serio, me he puesto más académico. Pero no, sí, claro, en TikTok hago mucho el tontico, hago mucho el muñez. Pero eso está bien, hay que intentar alegrarse e intentar, si se puede, alegrarle un poquito el día a la gente también, que están las cosas claro. malitas. El otro día te leía yo de un chaval que me parece que tenía depresión y que gracias a tus vídeos pues que le alegrabas el día, le hacías sonreír y demás. Claro, si es que al final contenido como el tuyo pues es alegre, ¿no? Te echa la risa. Yo, de hecho, para los que nos escuchen, la gente no va a saber que somos vecinos y que sepas que no soy el único vecino que se parte el culo con tus vídeos. Ya, sí, ya me lo han dicho. Y si te digo la verdad, a mí eso que comentas de cuando la gente me pone un comentario tipo, pues mira, yo estoy con depresión y me ayuda un montón tus vídeos porque me río, tal. Yo ya con eso, o sea, no necesito más. Quiero decir, yo muchas veces, yo subo vídeos, todos los días subo muchos vídeos. O sea, yo dedico muchas horas a hacer vídeos. Y realmente el retorno, por así decir, económico que tienes comparado con el trabajo que haces es poco. Pero hay muchas veces que dices, hostia, estoy cansado, no me apetece, o te vas de vacaciones y dices, mira, me voy a tirar 15 días sin subir vídeos. Que yo eso no lo he hecho nunca. O sea, en 4 años ni un solo día he dejado de subir vídeos. Claro, cuando luego te llega un mensaje y te dice, hostia, es que me ayudas un montón, tal, eso es como que te empuja a seguir, ¿sabes? Claro. Y yo lo agradezco un montón. Pues nada, así espero que gente nueva te descubra y muchas gracias por este ratito que nos has dado. Nada, hombre, gracias a ti por traerme aquí al podcast y ya sabes que cuando haya que hablar de videojuegos estoy por aquí. Venga.